Prácticamente con la caída de Saddam Hussein en el año 2003, comenzó una persecución contra cristianos centrada en Oriente Medio, principalmente en Siria y en Irak en nuestros días. Persecución que continúa con la decapitación y crucifixión de cristianos y además el desplazamiento de sus territorios. Es el tema de hoy en el Pulso de la Fe. Quédese, acompáñeme. Persecución contra cristianos en Oriente Medio y también en otras partes del mundo, en el siglo XXI. Les saludo con afecto, es un grande gusto pues tenerlo a usted como público a través de la televisión, es un privilegio servirle. Gracias por acompañarnos, tendré el gusto de dialogar en esta mesa con representantes de la institución de la Santa Sede, Iglesia a la Ayuda Necesitada. Ellos son pues miembros muy activos en los campamentos de refugiados en Oriente Medio y nos hablarán sobre la vivencia presencial, testimonial, lo que ellos han visto y conocen de esta situación deleznable que ocurre hoy en Oriente Medio. Hay nuevos mártires de nuestro tiempo, cristianos perseguidos. Bueno, comencemos con esta nota. A finales del mes de septiembre, el Papa Francisco recibió a representantes de organismos de la Iglesia Católica de ayuda caritativa. Tuvo un encuentro con ellos, principalmente quienes ayudan a cristianos en las poblaciones de Irak, Siria y también de Oriente Medio. La Iglesia trabaja en primera línea para socorrer a las poblaciones implicadas en los enfrentamientos en Siria e Irak. Son 12.000 trabajadores católicos presentes en las zonas de conflicto, 4,5 millones son las personas a las que ayudan. El Papa deseó una renovada colaboración a todos los niveles, entre todos los que proporcionan ayuda humanitaria en las zonas de guerra, cuando recibió en el Vaticano a los miembros de los organismos caritativos católicos que trabajan en el contexto de la crisis de Oriente Medio, reunidos en Roma para su quinto encuentro promovido por el Pontificio Consejo, Cor Unum. En la audiencia participó también Staffan de Mistura, enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Siria. Debemos constatar con gran tristeza que a pesar de los numerosos esfuerzos realizados en distintos ámbitos, la lógica de las armas y de la prepotencia, los intereses oscuros y la violencia continúan devastando estos países y que, hasta ahora, no se ha sabido poner fin a los extenuantes sufrimientos y las continuas violaciones de los derechos humanos. Francisco lanzó también un llamamiento a la comunidad internacional y a todos los que tienen responsabilidades políticas para que sepan renunciar a los intereses parciales para alcanzar el mayor bien, la paz. Volvió a llamar la atención sobre la dramática situación de Alepo, que estuvo bajo los bombardeos. Ya lo había hecho en la audiencia general. Renuevo a todos el llamamiento a comprometerse con todas las fuerzas en la protección de los civiles, como obligación imperativa y urgente. Me dirijo a la conciencia de los responsables de los bombardeos que habrán de dar cuentas a Dios. De Alepo procede Monseñor Antoine Audou, obispo caldeo y presidente de Cáritas Siria, que ha participado en Roma en la reunión de Cáritas Internacional dedicada a la crisis en Siria e Irak. El problema del este de la ciudad, el hogar de algo así como 250.000 sirios, esta parte está ocupada por grupos islámicos. Desde el comienzo de la guerra, de esta que es la parte antigua de la ciudad, tratan de entrar en el resto de Alepo para ocuparla. Depende del momento, pero de un tiempo para acá parece estar aislado. El ejército ataca con aviones,
Es una situación nueva, muy grave desde un punto de vista humanitario. El Papa recordó que precisamente en Alepo, tal como lo denuncia UNICEF, los niños se ven obligados a beber agua contaminada, ya que los ataques han dañado las estaciones de bombeo que aseguraban agua limpia a la ciudad. La emergencia, en las palabras de Monseñor Audo. Con seguridad, el agua, las medicinas, el alimento, los hospitales, es algo terrible. Lo más grave es que la muerte se ha convertido en algo natural, normal. Esto es lo más grave que hemos de intentar detener. Pienso que el Papa, cuando hay violencia, se dirige a la conciencia de las personas que hacen este mal a nivel local y, debo añadir, también a nivel internacional, porque existen intereses, sobre todo a nivel económico y geopolítico, de las potencias internacionales. Profundicemos en el tema. Para ello recibo con afecto a Dominic Kustra. Él es miembro activo de la institución de la Iglesia Católica, de la Santa Sede. Ayuda a la iglesia necesitada. Dominic, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, es un placer, Roberto. Polaco de nacimiento, Dominic ha sido muy activo en Oriente Medio, ¿no? Tú has asistido a los refugiados allí, ¿no? Bueno, no solamente en Oriente Medio, pero sí, precisamente ahora creo que el tema toca estar ahí, porque ahí precisamente en Oriente Medio, en Irak, Siria, pero también países vecinos como Líbano, como Jordania, se concentra la gran parte de los refugiados, ¿verdad? Muchos de ellos cristianos que fueron prácticamente expulsados de sus tierras, de sus territorios, y ya después de la caída de Saddam Hussein, cuando se comienza lo primero los ataques de Al-Qaeda, luego llega Daesh, ISIS, Estado Islámico, todavía la situación empeora, así que hablamos realmente ya de millones de cristianos que abandonaron sus casas, sus territorios, sus tierras, sus negocios, todo, para hoy vivir en unas tiendas de campaña o unos barrancones adaptados, ¿verdad? Así que es una situación realmente muy, muy drástica. ¿Por qué? ¿Es por odio a la fe? ¿Es una cuestión religiosa? ¿Es un fundamentalismo religioso? ¿Son grupos terroristas? ¿Es cuestión territorial? ¿Es de economía? ¿Es de política? ¿Cuál es la causa? Todo lo que has dicho. O sea, es un cóctel muy complicado. Un cóctel, yo creo que, por supuesto, hay muchísima persecución religiosa y es odio por la fe, al cristianismo. Y en muchos vídeos los islamistas radicales están anunciando amenazando a los cristianos que quieren realmente expulsarles de Irak, de Siria, para que esta tierra sea puramente musulmana. Ya incluso dicen que quieren hacer un califato islámico desde Bangladesh, todo Oriente Medio, llegando hasta España, incluida España. Esto es su deseo, su sueño, ¿de acuerdo? Por lo tanto, repito que el primer ataque, las víctimas principales de los ataques de los islamistas son los cristianos, pero por supuesto también sufren los mismos musulmanes que no apoyan este tipo de actividad, y otras religiones, por ejemplo, yazidíes, ¿de acuerdo? Pero detrás hay muchísimo, Roberto, muchísima conspiración. Intereses políticos, económicos, territoriales, militares, mucho dinero que realmente cierra los ojos a mucha gente y hace mucho desastre. Claro, está también el asunto del negocio de las armas. Por supuesto que sí. Mira, justamente hace un mes, Dominic, el pasado 7 de octubre, estábamos celebrando el aniversario 445 de la batalla de Lepanto. 7 de octubre, 1571. Allí los detuvimos, la Santa Alianza o la Liga Santa, ¿no? Con los estados pontificios, España, Venecia, Orden de Malta. Detuvimos esa incursión sarracena musulmana sobre Europa. Ha sido ilusorio pensar que se retiraron pensando nunca más.
¿Están regresando? Están regresando, pero no de la misma forma. Ya no podemos hablar de las batallas así abiertas, ¿verdad? Un ataque masivo de los musulmanes con las armas. No, no es esto. Europa yo creo que está amenazada por el yihadismo, por el terrorismo yihadista, por el terrorismo islámico. Ya somos testigos de lo que estaba pasando en los últimos meses, por ejemplo, en Francia, en Niza, en París, varios ataques terroristas, un sacerdote, Jacques Hamel, degollado durante la misa también en Francia. Hay un montón de cosas que realmente se juntan, se suman, ¿verdad?, para darse cuenta que en Europa algo está pasando. Sí, claro. Algo está pasando. Por otro lado, también los islamistas, incluso uno de los jeques muy importantes de Arabia Saudí, en un comunicado, pero directo en la televisión, sin ningún miedo, sin ninguna vergüenza, ha dicho que hoy no vamos a islamizar, reconquistar Europa con las armas, sino con las vientres de nuestras mujeres. Yo siempre doy un dato muy concreto, que en Francia ahora mismo, en la familia francesa, la familia de origen francés, hay 1,8 hijos por familia, y en una familia musulmana, pero ya con el pasaporte, digamos, con la nacionalidad francesa, tiene 8,1 hijo por familia. Pues es pura lógica que dentro de unos 50 años la sociedad francesa será, si no de mayoría musulmana, pero un gran porcentaje con una influencia política, social, ¿verdad?, para quizás imponer incluso algunas leyes islámicas. Nuevamente un cóctel explosivo, porque a los musulmanes les da su principal identidad el Islam, su religión, en tanto que, de manera contrastante, Europa está olvidando sus raíces cristianas y está menospreciando los valores de la cristiandad y de la moral cristiana, y entonces ha perdido su identidad cristiana Europa. Es muy peligroso. Sí. Y mira que son cosas curiosas que yo no me acuerdo cómo se llama este monseñor, tendría que buscar en la memoria su nombre. De todas maneras es vicario apostólico en la zona de Arabia Saudí y algunos países árabes por ahí. Y él precisamente decía de una forma muy directa, dice, el problema no es el Islam en Europa, el problema son los cristianos en Europa que no saben responder, vivir su fe con coherencia. Lo mismo en dos ocasiones, la canciller de Alemania, Angela Merkel, en una ocasión dice que Europa tiene que volver a la Biblia, por fin, tiene que volver a la Biblia, vivir su fe. Y en otra ocasión, cuando le preguntaron si usted no tiene ya miedo, no le preocupa que en Alemania hay más de 7 millones de musulmanes, respondió, no, esto no me preocupa en absoluto. A mí me preocupa que en Alemania actualmente faltan muchos auténticos cristianos. Cosa, por ejemplo, que en Rusia ha sido lo contrario. Después de la persecución soviética contra la Iglesia, viene el presidente Vladimir Putin y está recuperando los valores cristianos para Rusia. Sí, está dando identidad a este sentido pueblo. Sí, en este sentido sí, porque defiende muchísimos valores, esto tienes razón, defiende muchos valores cristianos que quizás en Europa ya occidental estamos un poquito olvidando. Sentimos una flojera espiritual, la fe en Rusia está creciendo. Yo creo que precisamente por este vacío que provocó el comunismo durante 70 años. Ojo, 70 años. 70. Entonces ahora la gente con este vacío busca a Dios, busca algunos valores que les dan sentido de la vida. Las iglesias en Moscú y en San Petersburgo están llenas. Se hacen filas para entrar y venerar tanto a los católicas iconos, como ortodoxas. Sí. Ahora, mira, la incursión militar de Vladimir Putin sobre los miembros del Daesh en Siria, totalmente apoyado por todo el pueblo ruso, porque tiene esta identidad cristiana. En cambio, ¿qué sucedería ahora en Francia, España, Italia, etcétera, si se lanzara una incursión militar similar? Saben los líderes que no tendrán el apoyo de la cristiandad, ¿o no? No, yo creo que nuestra sociedad... esperanzas. Desde luego, tenemos que siempre buscar la solución más pacífica, no solamente el contraste militar, ¿verdad? La respuesta militar. Si hay posibilidad de dialogar, hay que buscar el diálogo. Esto es lo principal. Pero no está abusando el yihadismo de esto, Dominique. Los cristianos son pacíficos, duro contra ellos. Por eso ya hay muchos expertos que dicen precisamente que, y bueno, en nuestra sociedad incluso decimos que
con los terroristas no hay diálogo. Si fuera un ejército, si fuera una población, ¿verdad? Es otra cosa, pero no, es el puro y duro terrorismo. Con los terroristas no hay diálogo. Mira, el Papa Por lo Francisco... tanto, a veces es la única forma realmente recuperar los pueblos cristianos, recuperar los terrenos ocupados por los yihadistas, precisamente con ataques armados. Yo recuerdo al cardenal Pietro Parolin, en alguna ocasión dijo, es legítima la defensa del agresor. Porque mira, los pronunciamientos del Papa Francisco, va y se encuentra con los líderes musulmanes, no fue a Turquía acaso, y habla de la unidad y de la paz con el Islam, y la respuesta de los yihadistas, Dominique, hace 2 meses, no somos pacíficos, vamos a ir por ti, vamos a destruir tu Roma y a ti también, y van a ver a sus hijas cómo las vamos a dejar. La respuesta a las propuestas de paz del Papa. Sí, pero tampoco podemos... Mira, yo siempre digo que no todos los cristianos somos buenos. No todos. Sí, claro. Tampoco todos los musulmanes que han nacido en estos países practican el Islam así agresivo. No. Quiero decir que hay muchos imanes musulmanes que realmente están apoyando a los cristianos en los países donde hay conflicto. Y te lo digo en serio. Hay un musulmán, por ejemplo, que cuando estuvimos en Irak, hay donde se vende a las niñas de 14, 15 años, niñas cristianas como esclavas sexuales. Las puedes comprar una niña de 14, 15 años por 2.000 pesos, 3.000 pesos. Hubo precisamente un profesor universitario, un musulmán, que con su propio dinero compró a algunas chicas para devolvérselas a sus familias. Quiero decir que no podemos meter al mismo saco todo el mundo musulmán. Vamos a recordar cuando en el año 2014 el Papa Francisco en el consistorio con cardenales les dijo, señores, el problema de Oriente Medio. Mire, hace 2 años, 2014, Francisco dijo, no podemos concebir el Oriente Medio sin los cristianos. Esto que dijo hace 2 años, esto empieza a ser una realidad. Ya no hay cristianos en Oriente Medio. Llega levantando una mitra, mientras el mundo alza los hombros. Las crónicas de los últimos meses han descrito las brutalidades aleatorias perpetradas especialmente contra los cristianos sirios por los yihadistas del llamado Estado Islámico, sin que esto provocase ninguna reacción durante mucho tiempo. Un salto sanguinario, este salto terrorista, una visión ya derrotada por la historia, pero cuya locura la pagan hoy familias, niños, ancianos, que un día están tranquilos en sus pueblos y al día siguiente están huyendo sin tener ya ni casa ni un mañana. De ellos, con la preocupación de un padre y un hermano, habló el Papa Francisco durante el consistorio dedicado a Oriente Medio y a sus debilidades endémicas. Con los patriarcas, cardenales y obispos procedentes de las diócesis de la zona, el Papa se detuvo en la que de momento parece una deriva imparable de violencia y desolación. Asistimos a un fenómeno de terrorismo de dimensiones antes inimaginables. Muchos hermanos nuestros son perseguidos y han tenido que dejar sus casas también de una manera brutal. Parece que se haya perdido la conciencia del valor de la vida humana. Parece que la persona no cuente y que se pueda sacrificar a otros intereses. Y todo esto, por desgracia, ante la indiferencia de muchos. Indiferencia, pero no de la Iglesia, aseguró el Papa, que sigue cultivando el deseo de paz y de estabilidad en Oriente Medio y la voluntad de favorecer la resolución de los conflictos a través del diálogo, la reconciliación y el compromiso político, junto con la voluntad de dar la mayor ayuda posible a las comunidades cristianas para mantener su permanencia en la región. Como he tenido ocasión de recordar en varias ocasiones, no podemos resignarnos a pensar en un Oriente Medio sin los cristianos, que desde hace 2000 años confiesan el nombre de Jesús. Al llamamiento del Papa le siguió el análisis geopolítico del secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. Explicó las distintas caras de la crisis mediooriental, a partir de la situación en Irak y en Siria y sus dramas humanitarios. La Iglesia, dijo, no puede permanecer en silencio frente a las persecuciones que sufren sus hijos y muchas personas inocentes. Y también hay que desarmar a los que van sembrando la muerte, quitándoles apoyos políticos e interrumpiendo su suministro de armas y la financiación que deriva del comercio ilegal de petróleo.
Se recordó que es lícito detener al agresor injusto, pero siempre en el respeto del derecho internacional, como también afirmó el Santo Padre. Sin embargo, se ha visto con claridad que no se puede confiar la resolución del problema únicamente a la respuesta militar. Hay que afrontarlo más profundamente a partir de las causas que lo originaron y que fueron explotadas por la ideología fundamentalista. De dimensiones inimaginables, palabras del Papa Francisco, asistimos a un fenómeno de terrorismo, no dijo Islam, de terrorismo, de dimensiones inimaginables. ¿Crees que esto se le pueda poner un límite, como en la batalla de Lepanto en 1571, o esto va a continuar, Dominic? Yo creo que, Roberto, es mi propia opinión, por supuesto, que no es tan fácil, no es tan fácil. Yo creo que llega un momento que sí, desaparece Daesh o desaparece Al-Qaeda, pero algunos analistas de Oriente Medio, ¿cuántos grupos islamistas nosotros somos capaces de nombrar ahora? Boko Haram, Daesh, Al-Qaeda, pero se habla de 2.000 grupos radicales islamistas. 2.000 y en el occidente hablamos de 2, 3, 4 como mucho. ¿Te acuerdas de la hermandad en Egipto? Exacto. Pero esto puede llegar a su límite, a su fin. El problema es no los grupos yihadistas, sino el yihad, la idea que lo acogen los jóvenes, incluso de segunda, tercera generación en Europa, que no están vinculados con los grupos islamistas, sino simplemente se convierten en unos lobos solitarios y por su propia cuenta, como ocurrió en Francia, en Inglaterra, simplemente hacen ataques. Este es el peligro entonces, una ideología fundamentalista que se ha traducido en una persecución. Que se extiende por internet, por las redes sociales, así. Voy a hacer una pausa, nomás voy a recordarte una imagen en tu mente. A ver, persecución en Egipto por la hermandad islámica, musulmanes tomados de las manos rodeando iglesias cristianas. Así es. Para evitar la destrucción de los yihadistas, ¿ok? Entonces, también hay esa parte buena del Islam. Vuelvo con más. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Hoy estamos presentándole a usted este drama de la vida real que se llama Persecución contra cristianos, principalmente en Oriente Medio, porque en otros lugares del mundo también hay persecución, a veces callada. Ya ve usted en México cuántos sacerdotes han sido asesinados sin una sola explicación. Vamos a avanzar en este tema. Le presento enseguida esta nota en la que habla el cardenal secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, sobre este problema, la persecución contra cristianos en Oriente Medio. Reforzar las relaciones fraternas entre los cristianos, promover el diálogo y la paz en Oriente Medio, apoyar la fe de la pequeña comunidad católica local. Estos son, según el cardenal secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, los aspectos claves del viaje apostólico del Papa Francisco a Turquía. La peregrinación del 28 al 30 de noviembre se realizó con motivo de San Andrés, fiesta del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. El Papa va a compartir la alegría y la celebración de esa iglesia y va también para firmar una declaración común, una declaración que se sitúa un poco en la estela de la que firmaron en Jerusalén en mayo pasado. La intención es reforzar los vínculos de amistad, de colaboración, de diálogo entre las dos iglesias y expresar su preocupación por la situación y la suerte de tantos hermanos cristianos que se encuentran en situaciones de dificultad y de persecución, especialmente en la región de Oriente Medio. Es imposible no pensar en la delicada situación en Oriente Medio, que se ha convertido todavía en más precaria por la sangrienta actuación del autoproclamado Estado Islámico. La paz parece, ciertamente, imposible. ¿Cómo detener esta espiral de violencia? La solución la conocemos. La solución es más fácil y más difícil de lo que parece. Está en deponer las armas y comenzar un diálogo, comenzar una negociación.
es impensable que pueda haber una solución armada, que pueda haber una solución unilateral, impuesta por la fuerza por parte de alguien. La Santa Sede siempre lo ha dicho. La solución solo puede ser regional, comprensiva, teniendo en cuenta los intereses y las expectativas de todas y cada una de las partes involucradas. Por desgracia, en estos días, asistimos también a un empeoramiento de la situación en Tierra Santa. A la violencia están unidas numerosas y dramáticas consecuencias. Pensemos en los miles de personas que huyen y se concentran en las fronteras en busca de salvación, así como en la presencia cada vez más exigua de los cristianos en estos lugares. ¿Qué hace la Iglesia ante esta situación? La Iglesia está trabajando en un grandísimo esfuerzo de sensibilización, en primer lugar de la comunidad internacional, para socorrer las necesidades de estos hermanos y hermanas que son huidos y refugiados, y también poniendo en marcha todos sus medios, digamos, de caridad. Sabemos lo que las organizaciones internacionales católicas, las agencias católicas de ayuda, las distintas Cáritas, están trabajando sobre el terreno para responder a las necesidades de estos hermanos nuestros, sobre todo pensando en el invierno que ya ha llegado y que hará su situación todavía más precaria y dura. También esta insistencia justa, obligada, necesaria sobre el derecho al regreso. Turquía se caracteriza por una convivencia multicultural y multirreligiosa. ¿Cuáles son, en su opinión, los restantes aspectos que el Papa Francisco querrá sustanciar en este viaje apostólico? Antes que nada, solicitud por la iglesia local, una pequeña iglesia que en los años pasados fue también testigo de episodios dolorosísimos de violencia, pero que persevera en su misión, testimoniar una presencia para asegurar este diálogo con el Islam, que es muy importante. Para profundizar, recibo ahora con afecto a Julieta Appendini. Más adelante en el programa regresa Dominic Custra. Julieta es la directora de la institución Ayuda a la Iglesia Necesitada en México. Bienvenida, Julieta. Roberto, gracias por la invitación. Gracias a ti. Oye, las cruzadas vieron venir este problema. Vamos, el que pega primero pega dos veces, es la realidad. Antes de que vengan a Europa, mejor vamos y a ver si los detenemos allá, con el conque de hay que rescatar los santos lugares, ¿o no? Ha sido una amenaza de muchos siglos, Julieta, y ahora nos ha tocado ver un resurgimiento. ¿Estamos ante un resurgimiento? ¿Sí? Pues es un resurgimiento y es mantener, como tú lo has dicho, eso es algo que ha existido. La persecución religiosa y la persecución de los cristianos ha existido desde sus inicios. Cristo fue crucificado. Cristo fue crucificado, Los apóstoles mártires todos, excepto San Juan. Exacto. Yo creo que esta situación siempre ha estado, pero me parece que se va manifestando de distintas formas y toma un momento importante ahora, ¿no? Un momento importante porque pensar todo un territorio sin cristianos, donde además empezó el cristianismo. No decíamos, pusimos al Papa 2 años atrás, no concebimos un Oriente Medio sin cristianos. Ok, ¿cuánto falta para sacar al último? Entonces, ¿qué sigue, no? Ajá. ¿Y qué tenemos que hacer ante esta situación que está pasando? Sí, a ver, ¿por qué nadie hace nada? Esa es una pregunta que mi público se ha de estar planteando. ¿Por qué nadie hace nada? ¿Cómo respondes esto? Yo la pregunta que me hago es, ante lo que estoy viendo, que me queda a muchos kilómetros de mí, aunque he tenido la fortuna de poder estar allá, ¿qué me toca hacer desde aquí? Y es la pregunta que muchos nos hacemos. Y cómo lo que están viviendo puede afectar al espacio donde yo estoy para contribuir a buscar la paz, que eso es lo que estamos queriendo, buscar la paz. Entonces la pregunta es, ¿qué nos toca hacer? El Papa ha hablado varias veces, el cardenal secretario de Estado también. Vladimir Putin está ayudando a Bashar al-Assad en Siria, bombardeando puntos estratégicos del Daesh, ¿no? Pero como que han dejado un poco solo a Putin, ¿no crees? Y concretamente ayuda a la Iglesia necesitada, instituciones de la Iglesia, ¿qué están haciendo? Para la Fundación ha sido un tema importantísimo, es un tema central, la persecución religiosa. De hecho, se va a hacer la presentación del informe de libertad religiosa
ahora a mediados de noviembre. La Fundación hace cada 2 años un informe de todos los países de la situación. En todo el mundo. En todo el mundo. Presenta de libertad religiosa. Libertad religiosa como derecho fundamental. Pues presenta la situación y te dice en qué nivel está. Bajo, medio, alto. Obviamente ya está por presentarse el informe y es Medio Oriente de nuevo el lugar donde está el foco mayor y le sigue el tema de África. Y curiosamente México se mantiene en su nivel medio, un nivel en el que no se ha movido y se han ahora empeorado bastante las cosas. En el informe de 2014 aparece México. Sí, sin duda. Ahora, con los asesinatos de sacerdotes, seguirá apareciendo México en el informe de 2016. ¿Tú lo conoces? Yo lo conozco. Ajá. El informe, todos los países aparecen. Todos. Todos los países. Los 196 países se hace una evaluación, se les pone en el nivel según criterios que están establecidos. ¿Rojo, amarillo, verde? Más o menos, digo que es medio, moderado, alto. Son 86 países alrededor los que tienen un foco rojo, ¿no? Tenemos países con foco negro, como es Corea del Norte, totalmente pintados de negro. O sea, ese es el más grave. Son de los más graves, ajá, exactamente, ¿no? Y en el tema, por ejemplo, de Latinoamérica, tenemos focos como Cuba y Venezuela, ¿no? Por la situación que están viviendo, y de ahí se desprenden una serie de países que están en nivel medio, porque se habla de otro tipo de persecución religiosa. De repente pensamos que la persecución religiosa solamente es lo que está pasando en Medio Oriente, donde matan a los cristianos. Los matan, los decapitan, los torturan, pero hay otro tipo de persecución religiosa, que era lo que tú manejabas y comentabas, que es la de baja intensidad, ¿no? Vamos a ver enseguida el último informe sobre la libertad religiosa que nos comentaba Julieta Appendini, el informe de 2014, pues el de 2016 se presentará en unos días más, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es este informe? Libertad religiosa, persecución a la fe, de hace 2 años. Persecuciones en nombre de la religión, constante violación del derecho de expresar el propio credo, reducción de la fe a la esfera privada. Son algunas de las restricciones que dominan el mundo de hoy y que el 12º informe de ayuda a la Iglesia que sufre, presentado hace unos días, saca dramáticamente a la luz. La Fundación de Derecho Pontificio recuerda que desde octubre de 2012 a junio de 2014, el 28% de los 196 países examinados registra condiciones de empeoramiento. Solo en 6 se encuentran pasos hacia adelante, pero en 4 de estas naciones hay todavía persecuciones de grado elevado o medio. Entre los 20 países en los que se advierte la falta de libertad religiosa, 14 presentan persecuciones vinculadas al extremismo islámico, y en 6 pesa la presencia de regímenes totalitarios. Así, sumando los distintos indicadores del informe, que contempla a todas las minorías religiosas, cristianas, musulmanas, judías, hindúes y sikh, resulta que la libertad religiosa está comprometida en casi el 60% de los países del mundo. En mi opinión, la situación más terrible y trágica es la de la ciudad de Mosul, en Irak septentrional, donde los cristianos han estado presentes durante 1600 años. Había 35.000 cristianos en esa ciudad. Hace algunos meses, cuando llegó el Estado Islámico, impuso su ultimátum: o se convierten al Islam o se van o los matamos. Y obviamente se fueron. Y ahora, por primera vez en más de 1500 años, ya no se celebran liturgias religiosas cristianas en esa ciudad. Para mí se trata de una tragedia monumental. Dramático el testimonio de Pascal Guarda, católica iraquí, antigua ministra para las políticas migratorias en 2004. No solo se produce un éxodo, sino un auténtico y verdadero genocidio. Vivimos en una condición de genocidio permanente desde 1915, porque nuestra voz nunca ha sido escuchada. Pero si se lee nuestra historia y la estamos escribiendo, cada 5, cada 2, cada 10 años volvemos a ser víctimas de un genocidio, a partir del final de la Primera Guerra Mundial. Además, el éxodo de los cristianos es también el resultado de la pésima legislación que hemos tenido en Irak, un país en el que siempre ha habido diversidad, con altibajos, siempre ha estado en el punto de la mira.
Irak, Siria, Afganistán, Corea del Norte, China, la violación de la libertad religiosa marcha al mismo paso que la violación de los derechos humanos. Pero también en Europa, considerada desde siempre como la cuna de los derechos humanos, la situación no es de color de rosa. Crece la discriminación sobre las personas que profesan la religión. Va en aumento el ateísmo agresivo. Se tiende a confinar la fe a la esfera privada. Pero no faltan noticias positivas en algunos países del mundo. Pienso que la noticia positiva es que si bien se oye hablar mucho de Boko Haram en Nigeria septentrional y llegan noticias desde Etiopía y Eritrea, las condiciones de la libertad religiosa en África son generalmente positivas. La mayor parte de los africanos respeta las creencias de los otros e incluso las celebra. Esto podría representar de verdad una esperanza en este campo para el resto del mundo. Lo mismo puede afirmarse de América Latina, aunque hay excepciones como Cuba, donde la libertad religiosa está comprometida. En la mayor parte de ese continente es perfectamente posible para los grupos religiosos una pacífica convivencia. México ha de aparecer allí. Bueno, hago una pausa, es breve. Regreso para conocer más, saber qué es lo que está haciendo la Iglesia a la ayuda necesitada, conocer su presencia en México. Aquel que se pregunte qué puedo hacer yo, bueno, hay respuestas, ¿eh? Primero, por supuesto, orar. Pero podemos hacer algo más, se lo diremos al volver después de esta pausa. Y vamos a conclusiones y también, oiga, ya decía Julieta o Dominic, el padre Jamel, degollado por yihadistas, mientras celebraba la Santa Misa, también volvemos con él. Ya estamos de regreso, queridos amigos, hoy con este terrible tema de la persecución contra cristianos en todo el mundo, pero principalmente en Oriente Medio. Recordemos una situación terrible cuando el Daesh o el Estado Islámico tomó la ciudad de Mosul. Fue una cosa espantosa. Vamos a recordar ese momento. He recibido con preocupación las noticias que llegan de las comunidades cristianas en Mosul, Irak, y en otras zonas de Oriente Medio, donde desde el principio del cristianismo, éstas han vivido con sus conciudadanos ofreciendo una significativa contribución al bien de la sociedad. Hoy son perseguidas. Nuestros hermanos son perseguidos, son desterrados. Deben dejar sus casas sin tener la posibilidad de llevar nada. Las palabras del Papa Francisco en el Ángelus del domingo 20 de julio son para los últimos cristianos de Mosul, unos 3.000 que han dejado la ciudad iraquí después del edicto de los extremistas islámicos del ISIL, el movimiento armado sunita que controla amplias zonas de Irak y Siria, y se han refugiado en Kurdistán. A los cristianos que están en Mosul desde hace 1.700 años se les han propuesto 3 alternativas a la huida: la conversión al Islam, el pago de una altísima tasa de protección o la muerte. Después de haber quemado el palacio episcopal de los sirocatólicos, los milicianos de ISIL ocuparon el antiguo monasterio sirocatólico de Bar Meham. El mismo domingo, el Papa Francisco telefonó al patriarca de Antioquía de los sirocatólicos, Ignatius Joseph III Yunnan, para confirmar su cercanía y su preocupación.
Los cristianos en Mosul, en Irak y en todo Oriente Medio son personas que viven en esas tierras desde siempre. Son parte integrante de la sociedad y desde hace siglos, más de 1 milenio y medio, conviven también con los representantes de otras religiones, de otras confesiones religiosas, quizás siempre encontrándose en situación de minoría o de marginación, pero intentando encontrar soluciones posibles para una supervivencia que de todas maneras dura desde hace siglos. Últimamente la situación se ha crispado y entre los distintos conflictos en esta región que se suceden desde hace años, el último mensaje, las últimas noticias que proceden justamente de Mosul son las más alarmantes, porque indican una escalada hasta un nivel nunca experimentado hasta ahora, inaudito, que frente a una elección radical o de abandonar la fe o la patria, o pagar impuestos insostenibles, verdaderamente nos encontramos frente a un nuevo fenómeno que parece el regreso a un pasado que parecía superado hace siglos. En este sentido, toda la comunidad cristiana está preocupada y debería estarlo también toda la comunidad internacional. Contrastan con la pacífica convivencia que debería caracterizar el siglo XXI. Aseguro a estas personas y a estas familias mi cercanía y mi constante oración. Queridísimos hermanos y hermanas tan perseguidos, yo sé cuánto sufren. Yo sé que han sido despojados de todo. Estoy con ustedes en la fe en aquel que ha vencido el mal. Que el Dios de la paz suscite en todos un auténtico deseo de diálogo y de reconciliación. La violencia no se vence con violencia. La violencia se vence con la paz. Contra las acciones del grupo dirigido por el califa Ibrahim, se ha movilizado la Organización de la Cooperación Islámica, que representa 57 países musulmanes, definiendo el destierro forzado de los cristianos de Mosul como un crimen intolerable. Las atrocidades cometidas, ha declarado la OCHI, no tienen nada que ver con el Islam, con sus principios de tolerancia y convivencia, ofreciendo la disponibilidad de ayudar a las personas desterradas en espera de que puedan regresar a casa. Fue precisamente durante la toma de la ciudad de Mosul que apareció en las casas de los cristianos la letra Nun o la letra N, identificándolos como nazarenos. Precisamente es este pin que traes en la solapa, ¿no? La letra Nun. Realmente siempre la llevo, ¿sabes? Por dos motivos, como un signo de solidaridad con los cristianos perseguidos, pero también es otro motivo. Cuando alguien lo ve siempre pregunta, ¿y eso qué es? Entonces siéntate, te lo explico. Para captar a los... Entonces, para captar entrevistas. Exacto. Estoy platicando con Dominic Kustra y con Julieta Appendini. Julieta es presidenta de Ayuda a la Iglesia Necesitada México y Dominic es miembro de este organismo de la Santa Sede. ¿Qué actitud tener, Julieta, nosotros como cristianos? Una, me pongo la letra y estoy diciendo, estoy solidario con ellos. ¿Pero qué más? Yo los invitaría mucho a esto que la Fundación busca, que son 3 pilares que tenemos. El primero es informarnos. Ya lo estoy haciendo aquí. Informarnos y hacer conciencia. Y cuando haces conciencia tienes la obligación de compartirlo. Es decir, si hoy la gente aprendió algo, la gente que nos está mirando, no se puede quedar con eso. Tiene que compartir la información. Hay que informarnos y compartir la información. Y empezar a mirar al mundo y la información que está pasando en el mundo, no solo a algunos lugares, como este programa que nos permite conocer un poco más. A ver, ya viene Marisa O'Farrill en el mismo tema para hablarnos del padre Hamel, este sacerdote degollado en Francia. ¿En dónde? Bueno, en el norte de Francia fue a los finales de agosto de este año. Sí, mientras celebraba la Santa Misa. Viene Marisa para conocer esta historia.
cierto, mis queridos amigos, es una gran tristeza tener que hablar de la terrible muerte de este buen sacerdote francés, el padre Jacques Hamel, que murió asesinado mientras celebraba la Santa Misa en una iglesia de la ciudad de Rouen, en Francia, el martes 26 de julio. Hasta ahora, el padre Hamel no ha sido beatificado ni canonizado, pero ya es considerado un mártir. Y el Papa Francisco acaba de autorizar que se inicie su proceso de beatificación, como lo dio a conocer Monseñor Dominique Lebrun, arzobispo de Rouen, a partir de que la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos recibió por parte del Papa la dispensa de la espera de 5 años para que se abra un proceso de beatificación. Recordemos al padre Hamel, víctima de la persecución contra cristianos en nuestro tiempo, en pleno siglo XXI. Padre Jacques Hamel. El padre Jacques Hamel fue degollado sobre la cruz mientras celebraba el sacrificio de la cruz de Cristo. Hombre bueno, humilde, de fraternidad, que siempre buscaba construir la paz. Fue asesinado como si fuese un criminal. Este es el hilo satánico de la persecución. El trágico atentado en Rouen del pasado 26 de julio sigue todavía vivo en el recuerdo de todos, y el Papa Francisco quiso celebrar el miércoles una misa en sufragio del sacerdote francés bárbaramente asesinado en su parroquia. Ante sus familiares y los peregrinos venidos desde Normandía, con el obispo Dominique Lebrun, el pontífice remarcó que Jesús es el primer mártir, un misterio desde el que comienza toda la historia del martirio cristiano. Esta historia se repite hasta hoy, y hoy en la Iglesia hay más mártires cristianos que en los primeros tiempos. Hoy hay cristianos asesinados, torturados, encarcelados, degollados porque no reniegan de Jesucristo. En esta historia llegamos a nuestro padre Jacques. Él forma parte de esta cadena de mártires. Los cristianos que hoy sufren, sea en la cárcel o con la muerte o con torturas, por no renegar de Jesucristo, hacen que se vea realmente la crueldad de esta persecución. Y esta crueldad que pide la apostasía, digamos la palabra, es satánica. Y qué deseable sería que todas las religiones dijeran: matar en nombre de Dios es satánico. En el marco habitual de las misas de la mañana, la capilla de la Casa Santa Marta, el Papa Bergoglio condenó con firmeza la demente acción de los que derraman sangre en nombre del Señor, a la vez que señalaba, en el ejemplo del padre Hamel, el camino para la paz y la fraternidad entre los pueblos. Que Él, desde el cielo, porque hemos de rezarle, es un mártir, y los mártires son bienaventurados, nos dé la humildad, la fraternidad, la paz y también la valentía de decir la verdad. Matar en nombre de Dios es satánico. Ahora, queridos amigos, les presento la oración para pedir a Dios por los cristianos perseguidos en todo el mundo. Presentemos al Señor nuestra súplica para que lleve consuelo a estos nuevos mártires del siglo XXI. Dios nuestro, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu iglesia a los sufrimientos de tu Hijo,
concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí está la oración que nos pone Marisa. Oremos, pero como decía Julieta también, ejerzamos la caridad. Julieta, tenemos el tiempo encima. A ver, ¿cómo podemos tener más información de esto? Tú decías, primero, muy importante informar. Informarnos, yo les invito a que se metan a nuestra página www.acn-mediomexico.org. Ahí van a poder enterarse. Nosotros subimos noticias todos los días. Hacemos propuestas, damos conferencias de la situación que está pasando en Medio Oriente. O sea, si alguien los busca a ustedes y les dice, quiero que vengas a dar una conferencia aquí a mis amigos, a mi comunidad, exactamente. Ustedes van. Nosotros vamos, tenemos experiencia de estar allá en Medio Oriente con los cristianos y transmitirles lo que está pasando. Los invitamos a que se sumen. La fundación no solo está en Medio Oriente, está ayudando a África, Latinoamérica, todo el mundo. Entonces presentamos la situación de todo el mundo. Dime así en medio minuto lo más complicado. ¿Cuál es el problema que subyace aquí? ¿En Medio Oriente? Sí, la causa, las causas. Es una mezcla de política, de una situación de guerra política económica, con una situación religiosa. Pues. Se utiliza los intereses político-económicos que estamos hablando de gas y petróleo, manipulando las creencias, haciendo un fundamentalismo y un extremismo en una creencia. Política lo ligamos con territorio. Política, territorio, economía, gas y petróleo. Gas y petróleo. Territorio con gas y petróleo. Economía con petróleo y gas. Y religión con un fundamentalismo. Con un fundamentalismo, exactamente. Dominique, ¿qué viene? ¿Qué ves adelante? Pues mira... ¿Tú crees que estas amenazas se puedan cumplir? Vamos a ir por ustedes y les vamos a destruir. No, ellos van en serio. Les vamos a destruir la Basílica de San Pedro. Bueno, ellos van en serio. Si podrían hacerlo, lo harían, te aseguro. Pero yo creo que nunca podemos perder la esperanza. Nunca podemos perder la esperanza los que estamos en México, porque no la pierden los que están en los campos de refugiados. Ajá. Entonces, mucho menos nosotros, ¿de acuerdo? Y yo mencionaría dos cosas muy importantes y que a mí me gustaría que realmente los telespectadores se queden con esto, que hay mucha persecución, que hay mucho sufrimiento, pero ahí está Dios. Ajá. Ahí está la esperanza. La gente ha perdido todo menos la fe. Y quizás de ellos podemos aprender algo. Que cada uno en su casa se pregunte ahora, ¿qué puedo yo aprender de toda esta situación? ¿Alguna enseñanza? ¿Algo? Quizás perdonar, como perdonan los cristianos perseguidos. Ajá. Permíteme solamente citar a una persona que realmente a mí me encanta cómo habla, es Padre Cantalamessa, un capuchino. Raniero Cantalamessa. Exacto. Él ha dicho el año pasado, el Viernes Santo, cuando hablaba de los cristianos perseguidos, ha dicho, los mártires no mueren con los puños cerrados, sino con las manos juntas. Con esto nos quedamos. Este es un gran cierre. Gracias, Dominique. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Julieta. Fe, esperanza y perdón. Muy bien. Ahí tenemos que trabajar. Sí. Yo digo una cosa más, mire, con esto terminamos. A estos cristianos perseguidos, los yihadistas, antes de decapitarlos, les dicen, reniega de tu religión y acoge el Islam y te salvas la vida. Y ellos mueren siendo cristianos. Perseguidos, ¿eh? Nosotros en México, sin persecución, con la fe tranquila, esto nos da mucho para meditar cómo estamos hoy viviendo nuestra fe. Feliz semana, gracias a nombre de mis compañeros, el mejor staff de la televisión de todo el mundo, el staff de Proyecto 40, a nombre de la producción también. Feliz semana, Dios le guarde. Gracias. A unas semanas de terminar el año 2016, podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que este año ha sido marcado por la persecución contra los cristianos en Oriente Medio y en varias partes del mundo. Ya la semana pasada hablamos sobre el tema con imágenes
verdaderamente horribles. Hoy, la segunda parte de este tema, pero ahora desde la perspectiva de las acciones concretas que la Santa Sede ha emprendido para llevar alivio a los cristianos perseguidos en todo el mundo. En México, por supuesto, también hay persecución. Es el tema hoy en el Pulso de la Fe. Acompáñenos, quédese con nosotros. Es un grande gusto saludarle como cada semana y agradecerle el favor de su atención. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este programa que el equipo de producción y el staff de Proyecto 40, el mejor staff del mundo, hacemos con tanto gusto para usted. En efecto, se vive una crisis humanitaria por la persecución contra cristianos. Más de 300,000 muertos, más de 1 millón de heridos. Es el tema de hoy. Comencemos con esta nota que nos habla sobre las acciones concretas que los coordinadores de Cáritas Internacional han implementado para contrarrestar esta horrorosa persecución. Mire usted. Una de las crisis humanitarias más graves de las últimas décadas, que ha provocado más de 300,000 víctimas y 1 millón de heridos desde 2011 hasta hoy. Se trata de la guerra en Siria e Irak, con más de 20 millones de personas que necesitan ayuda, ya sea que la provoque Daesh, al-Nusra o milicianos locales. La brutalidad sobre el terreno no se detiene y obliga tanto a sirios como a iraquíes a dejar sus casas en busca de seguridad. Paz es la palabra que ellos mismos repiten más a menudo, como se puso de manifiesto en la reunión de Cáritas Internacional celebrada hace unos días en el Vaticano para estudiar el trabajo de los organismos católicos en Oriente Medio. Monseñor Slemon Guarduni, obispo auxiliar de Bagdad de los Caldeos y presidente de Cáritas Irak, habla de las ayudas que se ofrecen a la población, sin distinción de etnia o religión. El proyecto principal ha sido siempre el de proporcionar ayuda a los que escapaban, huían de casa y del cautiverio de los hombres, por asesinatos, por maltratos a toda la población, lo que hizo que se maravillasen los no cristianos, los musulmanes, los yazidíes, también los que antaño maltrataban a los cristianos, fue ver que nosotros, el patriarca, yo mismo, íbamos a los lugares donde había guerra y distribuíamos a todos las raciones de víveres y muchas veces también el dinero, intentando saber qué se necesitaba allí. Y muchos escribieron cartas de agradecimiento para decir: el Señor te bendiga. Los sirios refugiados en toda la zona de Oriente Medio son ya casi 5 millones, 1,5 millones solo en el Líbano. El padre Paul Karam, presidente de Cáritas local, nos habla de las necesidades actuales. La comunidad internacional debe y tiene la responsabilidad de detener esta guerra, de avanzar hacia un proceso de paz, una paz basada en la justicia. La gente necesita comida, medicinas, atención médica, una casa. Además, los niños necesitan acudir a la escuela porque si no se aseguran estos servicios, tendremos una nueva generación que puede caer en el fanatismo u otras cosas, con daños para la sociedad tanto libanesa como de Siria. Otro ejemplo de trabajo al lado de los que huyen es el de Cáritas Turquía. Rinaldo Marmara es su director. Si hay 3 millones de desplazados, nosotros ayudamos en 2015 a 40,000. Pero, como digo siempre, gota a gota se llena el mar. Lo que hacemos nosotros es ayudar en los puntos médicos, con los cupones de alimentos, con una ayuda psicológica a las personas que lo necesitan, un poco de todo. Además, tampoco olvidamos a los niños. Por ejemplo, en Estambul tenemos 4 escuelas que ayudan y también en otras zonas. Hacemos
de todo con lo que tenemos, a partir de lo que recibimos de las Cáritas europeas y mundiales. Oiga, son unas cifras de horror. Más de 300,000 víctimas, más de 1 millón de heridos. ¿Alguien podrá parar esta masacre, principalmente en Oriente Medio? Se está violando constantemente un derecho fundamental, que es el derecho a la vida, y otro que es el derecho a la libertad religiosa. Matar a seres humanos solamente por ser cristianos es una cosa horrible. Recientemente, hace unas semanas, durante el Ángelus Dominical, el Papa Francisco expresó su dolor y su tristeza por los atentados perpetrados en Múnich, Alemania. Recordemos lo que el Papa dijo, también un acto de terrorismo contra cristianos. Una vez más sangre, una vez más violencia sin sentido que ha acabado con vidas y con sueños tras los dramáticos sucesos de Múnich en Baviera, Alemania, y en Kabul, en Afganistán. Solo los últimos de un largo rastro de dolor. El Papa Francisco volvió a hablar de paz, volvió a pedir a todos que encuentren el camino del diálogo. En estas horas, nuestro espíritu es una vez más sacudido por tristes noticias relativas a deplorables actos de terrorismo y de violencia que han causado dolor y muerte. Estoy cerca de los familiares de las víctimas y de los heridos. Los invito a que se unan a mi oración para que el Señor inspire a todos propósitos de bien y de fraternidad. Cuanto más insalvables parecen las dificultades y oscuras las perspectivas de seguridad y de paz, tanto más insistente debe hacerse nuestra oración. En estos días, que fueron días y semanas de extravío e incertidumbre, la Jornada Mundial de la Juventud aparecía como una respuesta de alegría a un futuro aparentemente más incierto cada vez. Después del rezo del Ángelus, el pontífice pidió a todos oración por la 31ª cita querida por deseo de San Juan Pablo II. Desde ahora saludo y les doy las gracias a todos los que están trabajando para acoger a los jóvenes peregrinos, con numerosos obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos. Dirijo un pensamiento especial a los numerosísimos coetáneos suyos que, no pudiendo estar presentes en persona, seguirán el evento a través de los medios de comunicación. Estaremos todos unidos en la oración. Y precisamente a la oración habían estado dedicadas las reflexiones del Papa desde la ventana del Palacio Apostólico ante miles de personas. Tomando pie del Evangelio del domingo, el pontífice manifestó las 3 peticiones que dirigimos a nuestro Padre del Cielo: el pan, que significa pedir lo necesario, no lo superfluo; el perdón, porque solo la conciencia de ser pecadores perdonados por la infinita misericordia divina puede hacernos capaces de realizar gestos concretos de reconciliación fraterna; y la ayuda en las tentaciones, que expresa la conciencia de nuestra condición, siempre expuestas a las insidias del mal y de la corrupción. La oración es el primer y principal instrumento de trabajo en nuestras manos. Insistir ante Dios no sirve para convencerlo, sino para robustecer nuestra fe y nuestra paciencia. Esto es, nuestra capacidad para luchar junto a Dios por las cosas importantes y necesarias de verdad. En la oración vamos a dúo, Dios y yo, para luchar juntos por las cosas importantes. El Papa alza la voz, pero el Papa siempre con un mensaje de paz. Los cristianos no pueden tomar las armas. Si bien en algún momento de la historia fue necesario, precisamente durante incursiones sarracenas, otomanas, musulmanes contra la Europa cristiana, como fue el caso del gran sitio sobre Malta en 1565 o la batalla de Lepanto en 1571, pero ahora no hay estados pontificios, no hay ejércitos pontificios, el Papa solo puede pedir la paz y elevar oraciones al cielo. Y en medio de esta masacre, ¿sabe quién sufre más? Los niños. Una cifra también horrible nos dice que hoy en el mundo
1 de cada 200 niños es un niño migrante que tiene que abandonar su hogar, su casa, su familia, su territorio para salvar la vida. Entérese de esta situación horrorosa. Llamar la atención sobre la realidad de los migrantes menores de edad, especialmente los que están solos, pidiendo a todos que cuiden a los muchachos que están 3 veces indefensos, porque son menores, porque son extranjeros, porque están indefensos. Esta es la exhortación del Papa Francisco en el mensaje para la 73ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se celebrará el 15 de enero. Un concepto que ha hecho el propio Jesuit Refugee Service, el servicio de los jesuitas para los refugiados. Refugee Service, il servizio dei gesuiti per i rifugiati. 1 de cada 200 niños en el mundo es un niño refugiado. Esto nos da la percepción de lo extendido que está el fenómeno de la migración forzada y hasta qué punto los niños se ven afectados y obligados a huir de situaciones como pueden ser conflictos, guerras, desastres naturales, casos de persecución, también casos de extrema pobreza debido a políticas económicas erróneas. Muchos están acompañados de sus padres, pero desgraciadamente otros muchos no. Estos son los más vulnerables. Los menores no acompañados emprenden estos viajes sin nadie que cuide de ellos, sin dinero, sin adultos que puedan hacer de intermediarios, por lo que están expuestos con facilidad a los traficantes, a caer víctimas de organizaciones criminales. Entre los más de 65 millones de migrantes de la actualidad, continúa el Papa, los menores constituyen el grupo más vulnerable porque mientras se asoman a la vida, son invisibles y están sin voz, cayendo a menudo en las redes de la explotación y de la degradación. Como explica Anthony, tiene 29 años, viene de Kenia y trabaja ahora en la oficina internacional del Jesuit Refugee Service. Los niños no tienen capacidad de hablar en el mundo, a menos que un adulto hable por ellos. Por ejemplo, los niños en los centros de detención no tienen a nadie. No pueden hablar en su propio nombre, a menos que haya organizaciones como el Jesuit Refugee Service que hablen en su nombre, incluso cuando nadie les escucha ni los tiene en cuenta. Este es el reto al que tenemos que enfrentarnos. El Papa quiere subrayar el hecho de que la voz de los niños es ignorada y que, incluso cuando hablan, no son escuchados por el simple hecho de ser niños. Es importante que los niños puedan ser niños. Y esto lo he notado especialmente a través de la experiencia de mi hermana. La educación ha representado la oportunidad de vivir la infancia, que es lo que la ha salvado de sus sufrimientos y de las condiciones que le había impuesto el estatus de migrante. Y es igualmente importante comprender que los niños merecen poder soñar en grande. Los sueños que les han sido robados por los conflictos y las migraciones que destruyen su infancia. 65 millones de migrantes en todo el mundo. Es una cifra espantosa. Y entre esos 65 millones de migrantes también hay mexicanos. Mexicanos que no salen de su tierra por persecución como cristianos que son. Salen de su tierra buscando en los Estados Unidos un asilo por hambre, porque en México no encuentran situaciones laborales. ¿Y por qué? Por la corrupción. Esta es otra persecución a la moral, la corrupción. Y no crea usted que porque México está lejos de Siria o de Oriente Medio, somos ajenos a estas cosas. No, en México también se sufre. Voy a hacer una pausa. Es breve, regresamos con más de persecución contra cristianos. Parece mentira en pleno siglo XXI. Queridos amigos, ya estamos de regreso. Hoy les saludo muy contenta por el nuevo santo mexicano, el niño José Sánchez del Río, canonizado en la Plaza de San Pedro del Vaticano el pasado 16 de octubre.
tenemos un nuevo santo y tenemos también un gran ejemplo, pues si un niño alzó su voz y ofrendó su vida en defensa de la libertad religiosa, hoy también debemos alzar la voz en defensa de la familia y de la vida humana en gestación. Hoy tengo el gusto de presentarles a un santo que tiene un nombre muy bonito, que significa hombre bueno. Y me refiero a San Omobono, el santo patrono de los sastres, cuya memoria litúrgica la celebramos precisamente hoy, domingo 13 de noviembre. Su historia y su iconografía son fascinantes, ya lo verán, y espero que la vida de San Omobono les guste tanto como a mí. Y aprovecho para mandarles un saludo a todos los sastres. Felicidades por su día. Iglesia de Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en una de sus capillas se encuentra la figura de un santo vestido de manera peculiar, con elegantes trajes, como si se tratara de un alto ejecutivo de empresa. Además, cuenta con varios trajes y corbatas de diversos colores y texturas. Quienes lo visten son los sastres de la ciudad, pues lo tienen en alta estima y le brindan gran veneración, ya que los favorece en mucho y en todas sus necesidades, pues es su santo patrono. Se trata de San Omobono, quien fue comerciante de telas y sastre en la ciudad de Cremona, región de Lombardía, en Italia, donde nació en el año 1120. También fue esposo, padre de familia y es el primer laico canonizado de la Edad Media. Los testimonios unánimes de la época definen a San Omobono como padre de los pobres, un apelativo que resume la calidad de su vida espiritual en el ejercicio de la caridad, pues su propia casa la transformó en albergue para los indigentes. Practicaba con gran generosidad las obras de misericordia espirituales y corporales. Procuraba la reconciliación y la paz entre todos. Participaba diariamente de la Santa Misa. Se entregaba a la oración y protegió la integridad de la fe ante las herejías de su tiempo. Supo afrontar y superar, gracias a la vivencia del Evangelio, las vicisitudes familiares, económicas y del trabajo, donde no faltaron quienes intentaran aprovecharse de su buena fe, tratando de engañar y defraudar a este honesto comerciante y sastre. Tuvo la gracia de morir dentro de la iglesia durante la celebración de la Santa Misa el 13 de noviembre de 1197. 2 años después fue canonizado por el Papa Inocencio III en 1592. La iglesia catedral se dedicó simultáneamente a él y a la Asunción de la Virgen María, y en 1643 se le proclamó patrono de la ciudad de Cremona. San Omobono es ejemplo de que la santificación no es reservada solamente para algunos, sino que se propone a todos. Su memoria litúrgica se celebra el 13 de noviembre de cada año. Qué particular santo, de veras, qué santo tan hermoso que nos ha presentado Marisa, San Omobono, patrono de los sastres. Me consta, yo he visto esa imagen de San Omobono allí en una capilla en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, todo muy vestidito aquí con su pañuelito, San Omobono. Avancemos con más de persecución contra cristianos. El Papa Francisco viajó a Georgia y a Azerbaiyán en el mes de septiembre. Se encontró con el católicos de los cristianos ortodoxos en la zona perseguidos, y nuevamente el Papa habló en favor de los cristianos perseguidos en Oriente Medio. Vamos a la primera etapa de su viaje a Georgia y a Azerbaiyán para recordar las palabras de Francisco.
Las diferencias pueden ser una fuente de enriquecimiento recíproco, incluso cuando hoy en demasiados lugares de la Tierra extremistas violentos manipulan y distorsionan principios de naturaleza civil y religiosa para utilizarlos para oscuros designios de dominio y de muerte. Es el mensaje que quiso difundir el Papa Francisco al aterrizar en Georgia en la primera etapa de su 16º viaje apostólico. Tras su peregrinación a Armenia del pasado mes de junio, el Papa ha vuelto al Cáucaso para invitar una vez más a todos a buscar la paz y el diálogo, un camino que hay que proseguir con convicción aunque sea cansado. En el Palacio Presidencial, en el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, repitió que todos deberían tener en cuenta ante todo la suerte del ser humano en concreto, llevando a cabo con paciencia todos los intentos para evitar que las divergencias desemboquen en comportamientos violentos destinados a provocar enormes ruinas para el hombre y para la sociedad. Paz a ustedes, Pax Vobis, es el lema de esta visita. Paz interna y paz externa, amenazada muchas veces por la falta de muchas cosas, la falta de la justicia, la falta del mismo diálogo en esta zona caucásica. El viaje del Papa tuvo precisamente este objetivo. En un país donde la mayor parte de la población pertenece a la Iglesia Apostólica Autocéfala Ortodoxa Georgiana, el Papa Bergoglio fue recibido con gran cordialidad en el Palacio del Patriarcado por el católico Silia II, a quien recordó que en un mundo que tiene sed de misericordia, de unidad y de paz, es más urgente que nunca un testimonio coherente del Evangelio, de manera que las dificultades no sean impedimentos, sino estímulos para compartir la savia vital de la fe. Verdaderamente el amor del Señor nos levanta porque nos permite elevarnos por encima de las incomprensiones del pasado, de los cálculos del presente y de los temores del futuro. La primera jornada en Tbilisi la terminó el Papa Francisco entre los fieles de la pequeña comunidad asirio-caldea en la iglesia de San Simón Barsabas, un encuentro intenso y conmovedor marcado por la oración y la esperanza. Para nosotros es una alegría sin límites. Es la primera visita de un Santo Padre a la iglesia caldea. Es muy significativa esta visita. Nos da un apoyo personal a esta iglesia que sufre desde hace años. Muchos mártires, muchos refugiados, exiliados. Verdaderamente es una bendición para todos nosotros. Y es también una visita simbólica. Esperamos que la próxima sea en Irak. Necesitamos su presencia, también para confirmarnos en la fe, en nuestro país, en nuestro testimonio. Señor Jesús, extiende la sombra de tu cruz sobre los pueblos en guerra, que aprendan el camino de la reconciliación, del diálogo y del perdón. Hazles gustar la alegría de tu resurrección a los pueblos extenuados por las bombas. Levanta a Siria e Irak de la devastación. Antes de la caída del régimen, éramos los cristianos en torno a 1,5 millones. Ahora estamos entre 400,000 y medio millón. Muchos se han ido, otros son refugiados en Jordania y Líbano, en Turquía y en el mismo Irak. 120,000 han huido al Kurdistán y esperan volver a sus casas para continuar su vida. Es necesario un esfuerzo internacional para liberar estas zonas y ayudar a la gente a volver a vivir en la paz y en la tranquilidad. El Papa, con sus palabras de paz pronunciadas en una iglesia caldea, no solo en el Vaticano, como un papa de la comunidad caldea, como un pastor en su propia comunidad,
nos ha dado valor para el futuro, dándonos la fuerza para seguir adelante y orar por nuestros enemigos, por los que nos persiguen, esperando que también ellos se despierten un día para abrazarnos como hermanos. Mire, durante este viaje apostólico, el 16º de su pontificado, el Papa Francisco tuvo una expresión muy valiosa cuando él dijo, usted lo verá enseguida, hay una guerra mundial, voy a decir las palabras exactas, hoy hay una guerra mundial para destruir el matrimonio, hoy hay colonizaciones ideológicas que destruyen, pero no con las armas, con las ideas, es la ideología de género, de la que también somos víctimas en México. Óigame lo que le voy a decir. Así como hay persecución contra cristianos en Oriente, no tarda la persecución contra la moral en nuestro ambiente, ¿eh? Ya lo verá usted. Habrá mártires de la moral, gente que levante la voz en defensa del matrimonio y de la vida humana en gestación. Esto es inminente. Vamos a ver lo que dijo el Papa. El 1 de octubre, el pontífice celebró una misa ofrecida en memoria de Santa Teresa del Niño Jesús en el Estadio Mesqui de Tbilisi, atravesando al principio de la celebración una puerta santa que se colocará en la iglesia de Rustavi cuando se lleve a término su construcción. Incluso en medio de las circunstancias turbulentas de la vida, dijo el Papa Francisco en la homilía, un corazón sencillo y sin dobleces deja espacio a la obra consoladora de Dios, al que le gustan las sorpresas. ¿Cuántos? Al contrario, no dejan que la luz del Señor se filtre en su vida y cedan al pesimismo, a las realidades que no cambiarán nunca, cayendo en los subterráneos de la angustia. De aquí la invitación a abrir de par en par las puertas del consuelo, el Evangelio leído todos los días, la oración en silencio, la confesión, la Eucaristía. La fe es un camino, lo comprendo por mi vida y creo que el que es cristiano se da cuenta de que en este camino está el momento del crecimiento, que se hace a través de momentos de dificultad que se encuentran, a través de desilusiones, pero hay momentos de crecimiento. Estoy convencido de que nuestra vida está en las manos de Dios y que Dios, poco a poco, nos forma y nos lleva adelante también en el camino de la fe. Tenemos que abrir la puerta del corazón, abrir también la puerta del jubileo que ha convocado este año el Papa Francisco y que nosotros hemos querido que fuese especial y que no llevase a ninguna parte, que fuese libre, porque la misericordia es más grande que cualquier otra cosa, porque Dios es el nombre de la misericordia. Por la tarde, en la iglesia de la Asunción, el Papa se reunió con los sacerdotes, los religiosos, las religiosas y los seminaristas, además de los representantes de los consejos pastorales de las distintas denominaciones católicas en Georgia. Espontáneamente contestó a 4 preguntas, recalcando que una fe fuerte ayuda a superar las dificultades de la vida, desde las que encuentran los sacerdotes a la de los jóvenes, pasando por las familias. Hoy hay una guerra mundial para destruir el matrimonio. Hoy hay colonizaciones ideológicas que destruyen, pero no se destruye con las armas, se destruye con las ideas. Respecto a la cita con los operadores y las personas a las que ayudan las obras de caridad de la Iglesia Católica en el Centro de Ayuda de los Camilos, en las afueras de la capital Tbilisi, las iniciativas de la caridad, dijo el pontífice, son la fruta madura de una iglesia que sirve, que ofrece esperanza y que manifiesta la misericordia de Dios. Nuestro carisma, como Camilos, nos lleva siempre a las periferias, a las fronteras humanas de la vida y de la muerte, de la esperanza y del sufrimiento. Para nosotros es importante llevar siempre una palabra de alegría, de esperanza y de alegría del Evangelio de Jesús. En la sugerente Catedral Patriarcal de Mezqueta, centro espiritual de la Iglesia Ortodoxa Georgiana, el Papa Francisco expresó una vez más su alegría por la peregrinación llevada a cabo y por la acogida recibida, especialmente de parte del católicos patriarca de toda Georgia, Ilya II. Pidió a los cristianos avanzar con paciencia por el camino de la unidad, sin renunciar nunca a las ocasiones de encuentro y de diálogo, porque son más las cosas que unen que las que separan.
Desde el punto de vista ecuménico, Georgia es una de las iglesias ortodoxas, es una iglesia autocéfala, independiente, quizá la más dura en sus relaciones con los católicos. Abandonó el concilio ecuménico de las iglesias, es una de las iglesias que rechazó participar en el sínodo panortodoxo de Creta y recientemente no firmó el documento teológico sobre el papado en el primer milenio. Así, es una iglesia que tiene tendencia a encerrarse en sí misma y el viaje del Papa es una posibilidad de apertura, de fraternidad. Y de hecho el patriarca ha llamado hoy al Papa hermano. El 2 de octubre, último día de su viaje apostólico, lo pasó el Papa Bergoglio enteramente en Azerbaiyán, donde, en primer lugar, celebró la misa en la iglesia de la Inmaculada con la pequeña grey de católicos presentes en el país, pocos, pero con el corazón abierto a la obra de Dios y al servicio. Él es quien nos pide a nosotros que tengamos fe, porque la fe, que es un don de Dios y que hay que pedir siempre, también la tenemos que cultivar por nuestra parte. No es una fuerza mágica que baja del cielo, no es una dote que se recibe una vez para siempre y tampoco un superpoder que vale para resolver los problemas de la vida. Durante las 10 horas que pasó en Bakú, el Papa Francisco se dirigió al Palacio Presidencial para la ceremonia de bienvenida, recibido por el jefe del Estado, Ilham Heydar Aliyev. Oró y depositó una corona de flores en el monumento a los caídos por la independencia, edificado en 1998 y considerado como el emblema de la lucha por la libertad y la integridad nacional. Se reunió con las autoridades. Aquí se respira una armonía entre las diferencias, dijo en el centro dedicado al estadista Heydar Aliyev, que asume un significado especial en un mundo que experimenta el drama de muchos conflictos que encuentran alimento en la intolerancia, fomentada por ideologías violentas y por la negación de los derechos de los más débiles. Para oponerse válidamente a estas peligrosas derivas, es necesario que crezca la cultura de la paz, que se nutre de una incesante disposición al diálogo, un debate que debe producirse sobre todo entre los representantes de las distintas religiones, por encima de los errores del pasado. Ningún sincretismo conciliador, explicó el pontífice cuando se reunió en la mezquita con el jeque de los musulmanes del Cáucaso. Tampoco una apertura diplomática que dice sí a todo para evitar los problemas, sino dialogar con los demás y rezar por todos. En la noche de los conflictos que estamos atravesando, que sean las religiones el alba de la paz, semillas de renacimiento entre devastaciones de muerte, ecos de diálogo que resuenan incansablemente, caminos de encuentro y de reconciliación, para llegar incluso allí donde los intentos de las mediaciones oficiales parecen no surtir efecto. El Papa dice a menudo que hemos de ser trabajadores de la paz, construirla cotidianamente más que con grandes gestos. Y está convencido también de que todo encuentro, toda posibilidad que hay de reunirse, crea algo nuevo. Usted mismo lo vio, usted mismo lo escuchó. El Papa Francisco diciendo: hoy hay una tercera guerra mundial contra el matrimonio y no mediante armas, sino mediante ideas, la ideología. De esto México es víctima también. Vamos a ver a dónde va a parar esto, ¿eh? Ya se dieron las marchas estas en favor de la familia, pero está pendiente todavía el asunto de la masacre de niños antes de nacer en México, particularmente en la Ciudad de México, no solo practicando, sino promoviendo los abortos. Hacemos una pausa, es breve. Regresamos con más de persecución contra cristianos y también persecución contra cristianos en México, porque sí la ha habido y sí la hay. Una pausa, regresamos con esto y con más.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, ahora muy bien acompañados con esta bellísima imagen, copia del sagrado original de la Virgen Santa María de Guadalupe, nuestra Madre del Cielo. Recibo con afecto al padre Ramón Evia Fernández, él es sacerdote legionario de Cristo. Nos viene a hablar de esta hermosa imagen. Más adelante continuamos con el tema de persecución contra cristianos. Y también el padre Evia quiere enterarle a usted de un nuevo apostolado que traen los legionarios de Cristo. Bienvenido, padre. Pues aquí estamos para servirles. Gracias. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Siempre. Se trata de... Bueno, Centro Pastoral... Formar evangelizadores. Exacto. Centro Pastoral del FIDE se dedica a todo el tema de la fe. Entonces, la Legión y el movimiento trabajamos en todo el tema de la difusión de la fe a través de formación de catequistas y formadores de catequistas. Y en un área específica le llamamos evangelizadores de tiempo completo. Laicos. Son laicos que dejan, por decir, su trabajo civil para dedicarse a la evangelización y ayudar a sus párrocos, sobre todo en zonas rurales. De tal forma que multiplican la acción del párroco en las pastorales profética, litúrgica y social. Y lugares donde no hay párrocos muy lejanos, ahí los laicos desempeñan un papel importante en la evangelización. Esencial, porque... ¿Y cómo forman ustedes a estos laicos evangelizadores? Les damos, primero un curso inicial de un mes completo, y luego regresan a sus comunidades a ejercer el apostolado de casa por casa, la catequesis, la parte litúrgica, ayudan al sacerdote cuando no puede dar la Santa Misa en lugares, ellos van y ayudan, son ministros de la comunión, y van preparando a los niños para para primera comunión, bodas, todas las cosas las van preparando ellos. Entonces ellos regresan después de su curso de un mes a su comunidad, trabajan 2 meses, vuelven a un curso de capacitación de 2 semanas para cerrar lo que es el curso inicial, y a partir de ese momento cada semestre tienen una semana de capacitación y cada mes se reúnen para ir dando seguimiento a su trabajo. ¿Y cómo obtienen recursos para toda esta formación? ¿De cuántos actualmente son? Actualmente somos poco más de 400 evangelizadores en México y Centroamérica. ¿Y eso se requieren recursos? Claro, porque dejan su trabajo, entonces les damos una ayuda, un sustento económico, y eso buscamos bienhechores. Y ahora tenemos la iniciativa de tener un medio también para recaudar fondos que estamos poniendo a disposición, una imagen de la Virgen de Guadalupe. Pues decía hace un momento que es copia del sagrado original que obra en la Basílica de Guadalupe en el Tepeyac, pero la veo como restaurada, ¿no? Sí, o sea, realmente nos basamos en la de la Virgen de Guadalupe, pero realmente está restaurada, como a lo mejor en alguna época se vio, ¿no? Con todas las partes doradas que tenía, más limpia, etcétera. Pero es un poco esa la idea, sí. Qué hermosa es. Mucho cariño. Le veo las manitas juntas y recuerdo su pregunta. ¿No estás tú acaso aquí en el cruce de mis brazos? Sí. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Sí. Y entonces con estas imágenes ustedes pueden ayudar a estos evangelizadores. A y otros apostolados que tenemos de la evangelización. Este es un tamaño, hay varios. Sí, tenemos 30, 40, 60, 70 y 80. ¿Y cómo me puedo hacer de una? Bueno, pues una de las formas que puede hacer es, tenemos una página de internet que se llama mivirgendeguadalupe.com. Ajá. Muy fácil. Y ahí van a encontrar las distintas imágenes y ustedes pueden seleccionar la que les guste y ya les llega a su hogar. Ya está en pantalla la página. Lista. Sí, con la ayuda de Dios, sí. Bueno, ahí también se podrá ayudar. Sí, perfecto. No solo adquiriendo alguna imagen. Si alguno también... desea, sí, también pueden encontrarnos. Tenemos una página que es evangelizadores.org. En evangelizadores.org, ahí pueden encontrarnos, conocen nuestro apostolado y pueden ayudarnos los que deseen. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Ramón. Un placer. Dios bendiga esta iniciativa. Con la ayuda del Señor, sí. Hay que formar personas, hay que formar conciencias también. Y necesitamos evangelizadores. Sí. Que nos hablen de Cristo y que nos hablen bien. Sí, y por eso hay que formarlos. Un evangelizador tiene que estudiar todo lo que llamamos un educador en la fe católica, que los da la Escuela de la Fe, y son 6 diplomados, es bastante. Pues ya escuchó usted, ahora ayudemos, apoyemos. Yo en vez de meterme al sitio en internet, yo ya me voy haciendo de esta para mí. Bueno, vamos a continuar con el tema de persecución contra cristianos. Y mire, durante el vuelo de regreso a Roma, después del viaje a Azerbaiyán,
El Papa Francisco habló nuevamente de la persecución contra cristianos y habló también sobre la necesidad de dialogar, solo que yo encuentro una dificultad. El diálogo con fundamentalistas es muy difícil, mire. Domande. 11 preguntas y casi una hora de conversación. Como conclusión de su último viaje apostólico, el Papa Francisco no se escondió de los periodistas y en el vuelo Bakú-Roma celebró la tradicional conferencia de prensa. Ante todo, expresó gratitud por esta peregrinación, que también recorrió en la audiencia general del miércoles, que le ha permitido conocer Georgia, un país de gran historia y cultura cristiana en el núcleo, cuyo patriarca es un verdadero hombre de Dios, y Azerbaiyán, donde hay una gran libertad religiosa, una región, la del Cáucaso, para la que deseó una paz real y duradera. Creo que el único camino es el diálogo. El diálogo sincero, sin cosas escondidas, sincero, cara a cara. La negociación sincera. Y si no se puede llegar a esto, es necesario tener la valentía de ir a un tribunal internacional, ir a La Haya, por ejemplo, y someterse al juicio internacional. No veo otro camino. La alternativa es la guerra y la guerra destruye siempre. Con la guerra se pierde todo. El horizonte de las preguntas se extendió desde las metas de los próximos viajes. Ya son seguros los de Portugal, India y Bangladesh, a los principios que le orientan a la elección de los nuevos cardenales. Antes de que acabe el próximo año, debería haber 13 nuevas púrpuras representando la universalidad de la Iglesia, hasta las elecciones en Estados Unidos y a la entrega del próximo Nobel de la Paz, con el deseo de que antes o después haya una declaración de la humanidad en favor de las víctimas de la guerra y de las bombas. No se dejó tampoco de volver sobre algunos temas que surgieron durante el viaje, el divorcio y la teoría del género. Es preciso no ceder nunca a las colonizaciones ideológicas, dijo el Papa Francisco, acompañando a las personas con la misericordia de Dios y en la verdad. La vida es la vida, y las cosas hay que tomarlas como vienen. El pecado es el pecado. Las tendencias o los desequilibrios hormonales dan muchos problemas. Y tendríamos que estar atentos para no decir, da igual, todo, hagamos fiesta. No, eso no. En todo caso, acogerlo, acompañarlo, estudiarlo, discernir e integrarlo. Esto es lo que haría Jesús hoy. Ahora hablemos de México. Mire, en México hay una persecución calladita. A las pobres monjas las persiguen cobrándoles un predial que no pueden pagar. Tarifas de agua y de luz altísimas. Son mujeres que viven haciendo oración y hacen rompope y hostias. No pueden, simplemente no pueden. Y esta es una persecución callada. Y también en México hubo una persecución en los años 20 y 30 del siglo pasado, cuando el gobierno liberal se lanzó contra el pueblo católico. El pasado 16 de octubre, la verdad salió a la luz y el Papa Francisco canonizó al niño mártir José Sánchez del Río, martirizado por el gobierno liberal mexicano. Vamos a recordar esas imágenes, el resumen de esa canonización 16 de octubre en Plaza de San Pedro del Vaticano, para que vea usted cómo se cumple la promesa del Señor. Al pequeño lo engrandeceré. Un niño de 14 años, mexicano, mártir, ahora santo. Una meta raggiunta con la fuerza tenaz. Una meta alcanzada con la fuerza tenaz de la oración a través de una lucha vencida, porque el Señor estaba a su lado. El Papa Francisco esbozó así la santidad de los 6 hombres y una mujer que se proclamó en la misa del domingo por la mañana en la Plaza de San Pedro. Entre ellos el joven de 14 años José Sánchez del Río, asesinado durante la Revolución Anticatólica en México, sin renegar de su amor por Cristo. Mártir como el hermano de La Salle Salomón Leclerc, que
dijo no a una iglesia apartada de la Roma y por eso durante la Revolución Francesa murió bajo la espada. Dos eran los sacerdotes italianos, Lodovico Pavoni y Alfonso María Fusco, ambos movidos por un amor visceral hacia los últimos. Entre los nuevos santos está también el obispo español de Palencia, Manuel González García, enamorado de la Eucaristía, y la mística Sor Isabel de la Santísima Trinidad, fallecida muy joven, que en la enfermedad dio prueba de su amor por Dios. Santo también el cura argentino José Gabriel Brochero, muy querido para el Papa Francisco, emblema e ícono del sacerdote que sale de sus recintos en busca de la oveja extraviada. En la silla de su mula llegaba a las periferias del país para predicar los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Oración fue la palabra que más se repitió en la homilía del pontífice. No se vence la batalla de la perseverancia sin la oración, pero no una oración esporádica, alternante, sino hecha como enseña Jesús en el Evangelio de hoy. Oren siempre, sin cansarse nunca. Esta es la manera cristiana de actuar, ser firmes en la oración para permanecer firmes en la fe y en el testimonio. Oración que es también ayuda para los hermanos que piden ser aliados del que tiende insistentemente sus manos a Dios a pesar del cansancio, y ser iglesia, miembro del cuerpo de Cristo. Orar no es refugiarse en un mundo ideal, no es evadirse en una falsa tranquilidad egoísta. Al contrario, orar es luchar y dejar que también el Espíritu Santo ore en nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos enseña a orar, quien nos guía en la oración, quien nos hace orar como hijos. Es, añadió el Papa, una lucha que lleva a la paz, no a la guerra. En el fondo, los santos han sido esto, hombres y mujeres que entraron hasta el fondo en el misterio de la oración, que dejarán sitio hasta el límite al Espíritu Santo, y vencieron, pero no solos, finalizó Francisco, el Señor vence en ellos y con ellos. Estos 7 testigos que han sido canonizados hoy combatieron la buena batalla de la fe y del amor con la oración. Por eso permanecieron firmes en la fe, con el corazón generoso y fiel, que por su ejemplo y su intercesión Dios nos conceda también a nosotros ser hombres y mujeres de oración, gritar a Dios día y noche sin cansarnos, dejar que el Espíritu Santo ore en nosotros y orar sosteniéndonos recíprocamente para permanecer con los brazos alzados hasta que venza la divina misericordia. La canonización de San José Sánchez del Río, muerto por la persecución contra cristianos católicos en México. Vamos a recordar imágenes de aquel tiempo, imágenes reales y también algunas recreaciones con este himno que se compuso a Cristo Rey durante la persecución contra los cristianos católicos en México. Mire. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! De guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y
que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar a él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear es todo un honor, pelear por él es todo un honor. ¡Viva Cristo Rey! Ah, qué emocionante, ¿eh? Las imágenes y el himno a Cristo Rey. Es la manera en la que se responde a la persecución, porque en toda persecución hay mártires, pero también le voy a decir otra cosa, también hay héroes. Los mártires no toman las armas, los héroes sí. Esto es todo por ahora, ha sido un placer, un privilegio servirle a través de la televisión. Dios le guarde durante toda la semana y le invito a que se quede con nuestros compañeros en el programa que sigue, muy gustado, El Foco. A nombre de mis compañeros, el staff de Proyecto 40 y la producción de este programa, feliz semana. Dios le guarde. Gracias.